Y gracias a todos por uniros a escucharme o a escuchar sobre mi tesis doctoral. Admito que estoy un poco nerviosa, entonces habrá momentos que diga igual y que no me salgan palabras. O sea que, bueno, en fin. Eh, Así para empezar, pues mi tesis doctoral es sobre adaptaciones ecológicas del Cárabo a lo largo de gradientes urbanos y rurales, como indica el título, y lo defendí en enero, o sea que es bastante reciente, digamos. Un poco para situaros sobre cuál va a ser la estructura de la charla, pues bueno, al principio haré una pequeña introducción, después mencionaré los objetivos que especificamos para la tesis, mencionaré tanto el área de estudio como las diferentes metodologías que utilizamos y después ya entraré a los 5 capítulos que construyen o son el grueso de la tesis, digamos. Y pues finalizamos con conclusiones. Entonces, pues bueno, mencionar para empezar que pues bueno, a lo largo del siglo XX, o sea, del último siglo XX, pues tanto la pérdida como la fragmentación del hábitat natural han reducido la biodiversidad entre un 13 y un 75% en los 5 continentes. Y que se estima que es que, bueno, si no cambia la tendencia de densidad poblacional o sea, si no cambia la tendencia de densidad poblacional, que sería que todas las áreas con alta probabilidad de expansión urbana lleven a cabo esa expansión, es decir, que se conviertan en urbanas, para 2030 el área ocupada por los suelos urbanos pues, aumentaría en 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, pues bueno, esta casuística ha llevado a la discusión o varias discusiones sobre las implicaciones que tienen las interacciones ecológicas entre las ciudades y sus hábitats circundantes. Y estas discusiones se han centrado principalmente en los efectos negativos, que son, pues, por ejemplo, la contaminación, la proliferación de especies invasoras, los impactos que tienen los animales domésticos sobre la fauna silvestre o el potencial que tienen las ciudades como trampas ecológicas. Pero, pues bueno, aún así hay que mencionar que también las ciudades generan nuevas oportunidades y hay algunas pocas especies que han podido sacar beneficio de, de dichas oportunidades, como puede ser de la elevada disponibilidad de recursos tróficos y de refugio también. Por otra parte, se ha observado también que se da una selección activa de paisajes urbanos, ya que las especies presentes en todo el gradiente urbano-rural cambia, o sea, no son las mismas especies, siendo las especies más sensibles las que se suelen ubicar a las afueras de las ciudades, que es donde normalmente hay una mayor proporción de hábitat natural, y en cuanto nos vamos acercando al núcleo de la ciudad, digamos, donde el porcentaje de urbanización es mucho mayor, la población de aves suele estar dominada o suele estar formada por 4 o 5 especies de aves que suelen ser típicamente urbanas. Algunas de las rapaces también han sido capaces de adaptarse a estos entornos urbanos y normalmente han sido las rapaces que tienen grandes áreas de campeo, lo que les permite no satisfacer todas sus necesidades ecológicas en el área urbana, ya que al tener un área de campeo grande, pues este área de campeo va más allá de los límites urbanos. Y pues bueno, en un estudio realizado en América del Norte, por ejemplo, se observó como una amplia amplitud de nicho trófico y una asociación con hábitats forestales son factores clave, factores muy importantes para la presencia de rapaces en entornos urbanos. De esta manera, algunas de estas especies de rapaces generalistas, en algunos casos puntuales, han podido llegar a mostrar tanto mayores densidades poblacionales como niveles de reproducción y supervivencia dentro de las áreas urbanas. Pero lo dicho, son datos
digamos, como más puntuales que se han observado, pero todavía hay un gran desconocimiento y hace falta eh, analizar o investigar más. Y pues bueno, una de las especies de rapaces que ha sido capaz de colonizar los entornos urbanos de manera exitosa, pues ha sido el cárabo común. El cárabo, que bueno, muchos conoceréis, es una de las rapaces más abundantes de toda Europa, que ha sido capaz de colonizar casi todos los hábitats terrestres presentes en su área de distribución. Tiene una dieta generalista compuesta mayormente por micromamíferos y aves, y se ha visto también, por ejemplo, que su presencia está correlacionada con la riqueza de aves del entorno. Y pues bueno, mencionar también que ha sido identificada por la Coast Action European Raptor Biomonitoring Facility como una de las mejores candidatas para el biomonitoreo paneuropeo. Entonces, gracias a su amplia distribución y a su comportamiento, ¿no?, generalista, y que ha sido capaz de colonizar un montón de hábitats, es una especie de ave modelo muy apropiada para poder analizar cómo las aves explotan las áreas urbanas y qué factores de las áreas urbanas afectan en la presencia de estas aves en las ciudades. Y pues bueno, para poder analizar esto o un poco investigarlo un poco más, se marcaron primero un objetivo general, que fue el de profundizar en algunos de los efectos de la urbanización sobre la ecología del cárabo común, y para ir un poco más allá, planteamos 5 objetivos específicos que fueron los 5 capítulos que forman la tesis. Entonces, pues el primero fue el de determinar cómo afectan los diferentes hábitats y su fragmentación en la abundancia y ocupación a escala de paisaje. El segundo, el determinar cómo afectan los diferentes hábitats en la ocupación del territorio, pero esta vez a escala local. El tercero, el determinar si el gradiente urbano-rural influye o cómo influye en las áreas de campeo. Y cuarto, evaluar la ocupación, éxito de cría y productividad de cajas nido dentro de matrices urbanas también. Y luego, por último, pues el analizar si el dimorfismo sexual inverso varía entre diferentes poblaciones europeas. Bueno. El área de estudio utilizada fue tanto el País Vasco como la provincia de Burgos. Y aquí, pues bueno, más o menos el norte del País Vasco está caracterizado por una alta densidad de población, ya que tiene un montón de ciudades, tanto bueno, ciudades, pueblos y áreas industriales localizadas mayormente en los fondos del valle, y la silvicultura intensiva es bastante común, está muy extendida, sobre todo la del pino radiata. Y el norte de Burgos, en cambio, está compuesto por pequeños núcleos de población más dispersos, y aproximadamente pues, la mitad del territorio lo constituyen bosques de especies caducifolias. Por lo tanto, el norte de la provincia de Burgos es marcadamente más rural. Después, ya más específicamente, seleccionamos 3 localizaciones para un poco marcar este gradiente urbano-rural, siendo Donosti San Sebastián la zona urbana, ya que es una ciudad, con lo cual es bastante urbana, está muy urbanizado. Por otro lado, Durango como zona semiurbana, ya que consta de un núcleo urbano mediano y varias aldeas dispersas alrededor. Y también, pues por último, el Valle de Mena como zona rural, ya que consta de 3 pequeños núcleos urbanos. Y pues bueno, las metodologías que utilizamos fueron varias, entonces ahora veremos las diferentes. La primera de todas fue la de censos,
y fue pues, censos realizados en diferentes puntos de escucha en los que al llegar al punto de escucha, lo primero se hacían 5 minutos de escucha en silencio para poder detectar si había cantos espontáneos. Después se ponían 5 minutos con reclamo de ambos sexos y después otros 5 minutos en silencio también. De total que pues el total de tiempo que se pasaba en cada punto de escucha eran 15 minutos. Otra metodología utilizada era la de captura, anillamiento, biometría y marcaje, donde capturábamos los cárabos durante la noche mediante redes de niebla y utilizando reclamos de ambos sexos, y una vez que capturábamos al individuo empezábamos con el protocolo de manejo, que era primero de todo anillábamos el individuo, después el sexo lo hacíamos mediante discriminación vocal de cuando respondían al reclamo. La edad la determinábamos con el patrón de muda. Después tomábamos diferentes medidas biométricas y un valor de coloración, y a algunos de ellos, a 24 en concreto, les colocamos radioemisores de 12 gramos. Y bueno, pues para finalizar, soltábamos a los individuos en el mismo sitio donde los capturamos, y el proceso en total no llevaba más de 25 minutos. Y después, pues, bueno, a los cárabos que marcamos con radioseguimiento, lo que hicimos fue seguirlos. Los cárabos marcados fueron en total 10 en Valle de Mena, 10 en Durango y 4 en San Sebastián, y se tomaban las localizaciones mínimo 3 noches a la semana durante un año. Un individuo, o sea, perdón, una ubicación por cada individuo por cada noche, y esto se realizaba para poder evitar sesgos de autocorrelación. Eh, la, la, la obtención de la ubicación la hacíamos mediante técnicas de homing y triangulación para poder obtener ubicaciones precisas, y los localizábamos en un orden diferente cada noche para poder evitar sesgos relacionados con el comportamiento habitual de los animales. Y por último, también se hizo un seguimiento de cajas nido, que se siguieron 93 cajas nido en el periodo comprendido entre 2016 y 2021 en el municipio de Donosti San Sebastián. Y cada año se hacían 2 inspecciones, y en cada visita se apuntaba si la caja estaba ocupada o no. En caso de que estuviera ocupada, se hacía un seguimiento un poco más exhaustivo para poder obtener si había éxito reproductor. El éxito reproductor se consideraba positivo cuando al menos un pollo salía del nido, y después, si este era el caso, se apuntaba a la productividad también, que era el número de pollos que salían del nido. Y ahora ya pues entramos al grosso de la tesis, y pues os hablaré uno a uno de los 5 capítulos. El primero de ellos es la abundancia del cárabo euroasiático. Pues está condicionada por la estructura urbana. Y aquí, pues bueno, cabe mencionar que lo que he mencionado anteriormente en la introducción, pues que solo unas pocas especies suelen lograr adaptarse con éxito a los entornos urbanos, y estas suelen ser las que consiguen sacar provecho de los nuevos nichos ecológicos que ofrece el hábitat urbano. El objetivo en este capítulo era el analizar cómo tanto la composición, distribución y la estructura de las áreas urbanas podían influir en la abundancia del cárabo en 2 escalas, la del local y escala paisaje también. Y bueno, para esto pues se realizó un censo a gran escala en 2018, en el que, para obtener los datos a escala local, se obtuvieron los datos se realizaron censos en cada punto. La escala local se representa por los puntos rojos que veis, que cada punto rojo es de 1 kilómetro cuadrado, y cada rectángulo, perdón, cuadrado,
son 25 kilómetros cuadrados y representan la escala paisaje. Y pues bueno, aquí lo que observamos fue a escala local, pues que el bosque, bueno, que los cárabos tienen preferencia por porcentajes de bosque intermedios y que el porcentaje urbano tiene un efecto negativo. Y no solo eso, sino que los porcentajes de bosque y el de urbano interactuaban entre ellos, siendo el efecto del porcentaje urbano más positivo o al menos no tan negativo en porcentajes de bosque intermedios. Esto seguramente se deba al aporte continuo que puede dar los entornos urbanos. Y bueno, también a las nuevas, ahí me saldrá, como nuevos sitios de descanso y nidificación que pueden aportar los entornos urbanos también. En cuanto a la agregación de parches urbanos, estaba ligada al porcentaje urbano, siendo, y creo que se ve bastante claro, que el efecto negativo de la agregación de parches urbanos es bastante más negativo cuanto más urbana es el área. Esto al final, normalmente en las áreas muy urbanas suelen tender a estar muy agregadas. Entonces, pues queramos o no, el cárabo no deja de ser una rapaz forestal que necesita entornos verdes, arbolado, y en las zonas muy agregadas, que son muy urbanizadas, pues le faltan estas áreas verdes y este arbolado para poder explotar. En cuanto a escala paisaje, en cuanto al porcentaje de bosque, observamos lo mismo, que prefiere porcentajes intermedios, pero no se observó ningún efecto del porcentaje urbano. Pero sí que se observaron, y ahora veremos, efectos significativos de 3 índices urbanos. Esto lo que muestra es que el hábitat urbano afecta de manera diferente según la escala en la que se analice, por lo que es muy importante hacer análisis multiescalares en el futuro. Y en cuanto a los índices urbanos, la distancia euclídea mínima, la distancia euclídea mínima es la media de la distancia mínima entre los parches urbanos. Entonces lo que vimos es que cuando los parches están muy cercanos entre sí, pues el hábitat que hay intermedio no es suficiente para el cárabo y la abundancia es más bajita. Y después de pasar un óptimo, cuando los parches empiezan a estar demasiado alejados entre ellos, pues seguramente puede que el hábitat intermedio tenga tendencia a ser más homogéneo y esta homogeneidad pues, no favorezca a la abundancia del cárabo. Y en cuanto al índice de forma, es verdad que nosotros observamos un efecto que en otros estudios no se ha observado y en parte puede ser ya que el índice de forma varía desde cero, cuando el parche urbano tiene la forma más simple, que es un cuadrado, y según aumenta la complejidad de la forma, aumenta sin límite, hasta infinito. Entonces, como se puede ver, nuestro rango de índice de forma varía desde 1,2 a 1,7, lo que es muy reducido y seguramente pues, esto tenga que ver y es bastante recomendable tener en cuenta un rango de esta variable bastante más amplia en futuros estudios. Y en cuanto al número de parches urbanos, pues se vio una tendencia ligeramente positiva, seguramente debido a la disponibilidad de hábitat mencionada anteriormente. Y pues bueno, como conclusión, decir que es muy interesante el poder tener un bioindicador urbano como podría ser una población de cárabo común dentro de una ciudad, pero pues bueno, hemos observado que los cárabos no explotan ambientes altamente urbanizados, pero pues nuestro estudio contribuye un poco en la construcción de ciudades pues algo más amigables para el cárabo. Y para esto pues recomendamos mantener pequeños parches de bosque
dentro de la matriz urbana, de modo que hagan de esta matriz urbana una matriz más heterogénea y de esta manera los cárabos puedan explotarla. Pasamos al segundo capítulo, que es factores que moldean la probabilidad de ocurrencia de una rapaz generalista a lo largo de un gradiente urbano-rural, en este caso a escala más local. Y bueno, pues así como pequeña introducción, decir que en las rapaces nocturnas es bastante sabido que el éxito de caza depende tanto de la visión como de la audición, y es debido a esto que pues probablemente la presencia de hábitat urbano haga o influya al cárabo de manera que disminuya su éxito de caza, con lo cual pues le afecte negativamente. El objetivo en este capítulo era el de determinar el efecto de los paisajes urbanos sobre la probabilidad de presencia, en este caso no abundancia, sino presencia del cárabo común. Y pues bueno, realizamos un censo en el municipio de Donosti-San Sebastián el año 2017 a escala de 0,25 kilómetros cuadrados, que es lo que tiene cada cuadrículo. Y en este caso, como he mencionado, obtuvimos datos de presencia y ausencia, no de abundancia. Y aquí lo que observamos fue pues, bueno, que el ruido de aglomeración tuvo un efecto negativo. Por una parte, esto puede ser debido a, o sea, el ruido puede afectar a la detectabilidad y cuanto mayor ruido, pues menor es la detectabilidad, pero también es bien sabido y se ha visto en estudios anteriores que los búhos en general suelen tender a evitar zonas muy ruidosas, ya que afecta su éxito de caza. Y por otra parte, pues bueno, observamos que el matorral tuvo un efecto bastante positivo y puede ser seguramente, dado que aunque es una rapaz forestal, a la hora de cazar también utiliza hábitats más abiertos, entonces pues esto aumente su éxito, o sea, su presencia, su probabilidad de presencia. Y por otra parte, pues bueno, el porcentaje de área edificada tuvo un efecto negativo que, pues bueno, puede estar correlacionado con el ruido, ya que las áreas edificadas normalmente, áreas muy edificadas, suelen ser áreas con mucha aglomeración, en las que suele haber más ruido. Pero, pues bueno, por otro lado también puede ser, dado que en áreas muy edificadas, pues haya una falta de sitios de nidificación o descanso, o una falta de áreas verdes también. Y pues bueno, para concluir, pues mencionar que la probabilidad de que el cárabo utilice estas áreas urbanas, estas ciudades, aumenta en ausencia de elevados niveles de ruido, o sea, cuando hay menos ruido, cuando es más silencioso y cuando hay presentes mayores masas de matorral. Por lo que, bueno, en general el hábitat urbanizado hemos visto que es subóptimo para la especie, pero cuando se dan los factores necesarios, no me sale la palabra, pero bueno, cuando se dan las características necesarias, pues por ejemplo de falta de ruido y de que haya suficiente matorral, pues es una especie que tiene mucha plasticidad y se puede adaptar. El tercer capítulo, que sería el área de campeo del cárabo a lo largo de un gradiente urbano-rural, pues bueno, mencionar que el área de campeo al final, creo que todos sabréis, pero bueno, viene a ser la superficie que necesita el cárabo para poder satisfacer sus necesidades mínimas para poder sobrevivir y poder reproducirse. Entonces, pues bueno, al final el área de campeo está condicionada por la disponibilidad y abundancia de presas y por la calidad del hábitat, entre otros factores. Y en nuestro caso, pues el objetivo era describir el tamaño del área de campeo a lo largo de este gradiente urbano-rural y determinar también cómo la cobertura del hábitat o si la cobertura del hábitat podía explicar el tamaño del área de campeo. Para esto utilizamos los datos conseguidos mediante el radioseguimiento en las tres
bueno, ciudades o puntos, que son San Sebastián, Durango y Valle de Mena. Y con las localizaciones conseguidas, lo que hicimos fueron estimaciones de densidad kernel, en las que se calcularon el kernel del 50% para el área central y el del 95% para el área de campeo. Y lo que observamos pues, fue que las áreas de campeo promedio son de 140 hectáreas, que es un tamaño intermedio en comparación con la literatura, pero sí que entre las tres zonas de muestreo se vio que los cárabos de Valle de Mena tenían áreas de campeo casi tres veces mayores que los de Durango y San Sebastián. No podemos afirmar que esta diferencia entre áreas de estudio sea debido a la urbanización, pero al menos pues sí que podemos decir que un hábitat heterogéneo, en el que se incluyan tanto bosques como zonas abiertas y zonas urbanas, como es en el caso de Durango y San Sebastián, sí que habilitan o hacen que el cárabo pueda satisfacer sus necesidades en áreas más pequeñas. Y, pues, y en cuanto a las variables analizadas, la única que resultó significativa fue el sexo, siendo los machos los que tenían áreas más grandes y las hembras áreas más pequeñas. De hecho, aquí en las imágenes, en San Sebastián no tenía macho y hembra así cerca para ver bien, y los dos son machos, pero en Duranguesado el azul es un macho, el rojo es una hembra, y en Valle de Mena el verde es un macho y el naranja es una hembra. Es verdad que esta diferencia de tamaño entre sexos en otros estudios no se ha observado, pero bueno, pues puede ser que haya factores ambientales que afecten de manera diferente a los dos sexos y eso afecte al tamaño de área de campeo. En cuanto a la proporción de urbanización o el área urbanizada, no vimos ningún efecto, pero puede ser que en parte sea porque aunque los cárabos de San Sebastián estén en San Sebastián y es una ciudad, de hecho se puede ver en la imagen que tienen mucha proporción de bosque dentro de su área de campeo. Y la cantidad de bosque que tenían en el área de campeo los cárabos de San Sebastián era bastante parecido a lo que tenían los de Valle del Mena. Y, y eso, pues comentar que los cárabos pues, demuestran una notable plasticidad ecológica, ya que son capaces de adaptar las áreas de campeo a, Jesús diré, a la disponibilidad pues seguramente sea de biomasa de presas que tengan alrededor, de manera que son capaces de explotar tanto zonas muy boscosas como zonas semirurales, o sea, semiurbanas, perdón, e incluso urbanas. El cuarto capítulo es, pues bueno, sobre la tasa de ocupación, rendimiento y rendimiento reproductivo de una población de cárabo en cajas nido. Y pues aquí comentar que las zonas urbanas, pues una característica de las zonas urbanas es la pérdida que se da de masas forestales y con ella va incluido la pérdida o la disminución de número de árboles viejos, que son los que suelen tener roquedades y generan sitios de nidificación. Y es verdad que las cajas nido pueden compensar esta falta de sitios de nidificación, esta falta de oquedades, pero no pueden compensar la falta de vegetación, de recursos tróficos o de otros requerimientos ecológicos. Y en este capítulo, pues nuestro objetivo fue el de describir la tasa de ocupación y éxito reproductor de las cajas de Donosti en el periodo comprendido del estudio y determinar también los factores que pueden influir en dicha ocupación y reproducción. Para esto se realizó pues, el seguimiento de cajas nido mencionado en metodología, en el que se siguieron 93 cajas nido entre 2016 y 2021 y se tomaron los datos
a 3 escalas. O sea, el análisis se realiza a 3 escalas, con variables, por una parte, a nivel de caja nido, por otra, variables de hábitat en un radio de 25 metros de donde está la caja y, por otra parte, a un radio de 200 metros. Y, pues bueno, lo que observamos fue que la ocupación, bueno, para empezar, el 37,6% de las cajas se ocuparon al menos una vez en todo el periodo de muestreo, y la ocupación, pues bueno, estuvo influida positivamente por los árboles caducifolios. O sea, las cajas colocadas en árboles caducifolios tenían más tendencia a ser ocupadas que las que no. Y pues bueno, se vio también influenciada de manera positiva cuanto mayor era la cobertura de frondosas maduras, que son las que tienen troncos anchos, y también el aumento o cuantas más áreas forestales, pastos y urbanas había en 200 metros alrededor, también aumentaban la probabilidad de ocupación. Por otra parte, en cuanto al éxito reproductor, se vio que no dependía de las variables de caja nido, pero sí que aumentaba el éxito reproductor cuanta mayor era la cobertura de frondosas maduras a 25 metros de la caja y cuanto más proporción de bosques y pastos había a 200 metros. En cuanto a ¿por qué puede tener este efecto positivo las áreas forestales? Creo que está bastante claro, ya que es una rapaz forestal. En el caso de los pastos, seguramente sea debido a que los pastos, al ser áreas abiertas, aumentan la heterogeneidad del paisaje, y eso hace que aumente la oportunidad o la probabilidad de caza del cárabo. Entonces, si tiene mayor probabilidad de caza, pues mayor éxito reproductor puede tener. Y por otro lado, pues la productividad media que observamos en Donosti fue de 1,33 pollos, en comparación con la productividad que observaron en Varsovia, que fue de 3,2 pollos, pues fue bastante menor la nuestra, pero esto puede ser debido a que los parques de Donosti son bastante más pequeños en tamaño. Esto al final aumenta el efecto de borde que tienen los parques, y esto puede aumentar o sea, las molestias que pueden sufrir las cajas nido. Pero bueno, en cuanto a las variables que afectaban a la productividad, vimos que la productividad no dependía de variables ni de caja nido ni de las que había 25 metros alrededor, sino que únicamente aumentaba la productividad cuanto mayor era el área de pastos. Y esto seguramente sea debido a la razón que he mencionado previamente. Es verdad también que es bastante conocido que el ruido afecta de manera negativa la reproducción de los animales, pero en nuestro caso no vimos ningún efecto de carreteras ni de pavimentos, con lo cual se puede decir, o a lo mejor podemos decir, que los parques de Donosti tienen una distribución de senderos bastante adecuada. Y como conclusión, pues decir que en general, si queremos que los cárabos críen más o mejor dentro de las ciudades, lo que necesitamos es aumentar la heterogeneidad. Entonces, no solo conviene mantener, por una parte, obviamente, las áreas forestales y parques forestales y con arbolado dentro de ciudades, pero también que haya áreas más de prado o incluso matorral, también hemos visto en otros artículos, en otro artículo previo. Así que eso, hay que aumentar la heterogeneidad. Y por último, el artículo es sobre el dimorfismo sexual. Y pues bueno, comentar que la mayoría de las especies de aves presentan dimorfismo sexual, siendo normalmente los machos los más grandes que las hembras. Pero en la mayoría de rapaces y búhos, y algunas otras especies también, las hembras son las que son de mayor tamaño, y a esto se le denomina dimorfismo sexual inverso. Este es un fenómeno que todavía
no tiene explicación, ya que no se ha aceptado ninguna teoría sobre el porqué del origen. Y pues bueno, ya que el cárabo es una especie identificada por la Coast Action European Raptor Biomonitoring Facility como una de las mejores candidatas para el biomonitoreo paneuropeo, pues es importante también poder obtener datos más precisos sobre el dimorfismo sexual. Y aquí, pues bueno, nuestro objetivo fue el de describir los parámetros biométricos y el grado de dimorfismo sexual, e identificar, por otra parte, qué variables biométricas contribuyen en mayor medida a este dimorfismo y compararlo con otras poblaciones europeas. Entonces, para esto realizamos, los datos los obtuvimos mediante la metodología de captura, anillamiento y toma de biometría. Y con estos datos biométricos lo que calculamos fue el índice de dimorfismo de Stoller mediante la fórmula que aparece en pantalla. Y también se obtuvieron unos datos de coloración, unos valores de coloración. Y pues bueno, los resultados que obtuvimos fue que, bueno, primero mencionar que de los 70 cárabos capturados en los análisis solo se tuvieron en cuenta 38, que eran los que tenían todos los datos de biometrías y coloración. Y pues bueno, que se vio que las hembras eran las más grandes y más pesadas que los machos, pero la variable significativa solo fue la del peso. Y por otra parte, en cuanto a la coloración, se vio que en promedio los machos tienden a ser más rojizos y las hembras más grises. Pero no se puede utilizar la coloración para sexar, ya que todo el rango de coloración se puede encontrar en los dos sexos. Entonces no sirve para discriminar el sexo. Y pues bueno, comentar que el cárabo es como el resto de especies, cumple la regla de Bergman, por lo que nuestros cárabos son más pequeños que los norteños y en principio se supone o se esperaba que el dimorfismo sexual fuera constante en la latitud, digamos. Pero hemos visto que eso no se da, ya que con el peso pues eh, se ve como el dimorfismo sí que cambia y sigue un gradiente bastante latitudinal. Esto, pues bueno, una de las posibles explicaciones, entre muchas, puede ser pues que a lo mejor es verdad que sí que se ha observado que los individuos, que los cárabos norteños, tienen una dieta más específica de micromamíferos y los más sureños tienden a tener una dieta más amplia. Entonces, puede ser que ese cambio de alimentación pueda tener ligado a algún cambio comportamental o, no sé, cambio de comportamiento y de cambios ecológicos y que eso termine en un cambio de dimorfismo. Pero bueno, es una hipótesis entre muchas. Y en cambio, en cuanto al dimorfismo del ala, vimos que no hay ningún gradiente de ningún tipo. Entonces, esto seguramente se halla que el tamaño, bueno, que el tamaño del ala digamos, cada población de cárabo se amolda al hábitat que tiene alrededor. Entonces, el dimorfismo del ala está más relacionado con el hábitat que tienen las poblaciones que a ningún gradiente. Y para finalizar, pues que bueno, hace falta bastantes más estudios sobre el dimorfismo sexual, ya que todavía hay mucho desconocimiento al respecto. Y pues bueno, para finalizar, estas son las conclusiones generales que tenía en mi tesis, que las leí, pero bueno, no voy a leer todo el tostón, que igual os dormís, pero bueno, lo haré así un poco por encima. Y la primera conclusión sería pues que el carabo a escala local eh, está favorecido por una cobertura forestal y un patrón urbano fragmentado, y a escala del paisaje, en cambio, pues prefiere aldeas urbanas más pequeñitas y dispersas que ciudades muy densamente pobladas.
Y pues por eso recomendamos mantener parches de bosque y promover matrices urbanas heterogéneas para que pueda explotarla el cárabo. La segunda conclusión del segundo artículo sería pues que para que el cárabo esté presente en las ciudades hace falta áreas tranquilas, con poco ruido y con abundante vegetación arbustiva, ya que pues, las zonas densamente urbanizadas hemos visto que son un hábitat subóptimo. En cuanto a la conclusión general del tercer capítulo, sería que el área del campeo está principalmente determinada por el sexo, pero que bueno, que puede ser que la estructura del paisaje también influya. Y pues que en conclusión es una especie con mucha plasticidad ecológica. En cuanto al cuarto artículo, pues bueno, que el éxito reproductivo y ocupación de las cajas nido está ligado a la disponibilidad de bosques caducifolios maduros, aunque es verdad que en términos de productividad la presencia de áreas abiertas como prado pues ha resultado ser bastante clave. Entonces hace falta un hábitat no solo forestal, sino heterogénea también. Y por último, pues que la tasa de dimorfismo sexual inverso fue variable, al contrario de lo esperado, y que hace falta más estudios al respecto. Y esto es todo. Y bueno, antes ya de terminar del todo, me gustaría, el día de la defensa de tesis estaba muy nerviosa y se me olvidó lo que para mí es la parte más importante, que son los agradecimientos. Y por lo tanto, pues bueno, quiero aprovechar y dar gracias de corazón a mis dos directores, que son Íñigo Zuberogoitia y Juan Arizaga, por toda la paciencia que han tenido conmigo, por ayudarme a resolver todos los problemas que han salido en trabajo de campo y de análisis y demás, ya que bueno, al final pues me costó bastante y han sido unos cuantos años más largos de lo esperado, pero bueno, no han desistido, o sea que de verdad gracias a los dos de corazón. Y como no, pues gracias a todo el equipo de Aranzadi que estáis detrás, que al final siempre echáis una mano con trabajo de campo, con apoyo moral de todo. Y también, pues bueno, a familia, amigos, compañeros y todo el mundo que ha ayudado, tanto sea físicamente con el trabajo de campo como en apoyo emocional, ya que sin todos los voluntarios que me ayudaron a hacer el trabajo de campo de Aranzadi, pues tampoco hubiera sido posible hacer el trabajo de campo. Así que eso, es que ricasco a todos.